Paz y bien, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su canal de reflexión bíblica. Mi nombre es Edith Joya y estamos con mi papá Candelario Joya para compartir con ustedes una hermosa reflexión acerca del Evangelio, y para poder iniciar vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos en esta hora que tengas misericordia, que perdones nuestras culpas y pecados y nos concedas, mi Señor, hacer contacto con tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo nos invada, nos inunde con su enseñanza, con su poder, con la sabiduría que necesitamos para discernir el mensaje que tú nos quieres revelar. Gracias, Padre, por el don de la vida, gracias por todas las bendiciones, y en este momento permítenos podernos conducir a través de las redes sociales para compartir con muchos hermanos que tengan la oportunidad esta palabra que viene de ti, Señor, y que es para bien de cada uno de nosotros. Te lo pedimos porque vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en esta oportunidad les invitamos a que reflexionemos en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Hay un mensaje del Señor que es muy importante para que cada uno de nosotros reflexionemos y no vayamos a caer en la trampa que el enemigo muchas veces nos insinúa o nos invita a caer, mientras que el Maestro nos pide que tengamos mucho cuidado. Así es que les invitamos a que reflexionemos en esta palabra ya mencionada. Vamos a escuchar esa lectura y luego estaremos reflexionando versículo por versículo el mensaje para que veamos cuál es la enseñanza que el Maestro nos quiere compartir en su palabra. Escuchamos. Vamos a leer del capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Veamos, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo es un maestro muy especial para enseñar, y hoy nos hace saber en este Evangelio que es imposible que deje de haber invitación al pecado o al escándalo. Pero Él dice: ay de aquellos que hagan caer a uno de estos mis hermanos más pequeños. Pongámosle cuidado en la Biblia. Un ay es algo muy doloroso, muy significativo, de que hay que tener cuidado, hermanos, para no caer en esa amenaza. Ay, eso es bien importante saberlo. Y por eso el Señor dice que es difícil. Siempre habrá invitación al pecado. En este mundo en el que vivimos, queridos hermanos, es lo que abunda hoy. Personas que nos insinúen o que nos inviten al pecado y que nos hagan caer en una trampa tendida por el enemigo. Pero Jesús es donde pone esta palabra: ay de aquellos que hagan caer o que hagan pecar a uno de estos mis hermanos. Mis queridos hermanos, y Él pone un ejemplo. Sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y que lo tiren a lo profundo del mar. Si ustedes, hermanos, son curiosos, busquen lo que significa una piedra de molino. ¿Cuánto pesa? Eso pesa toneladas, es enorme, una piedra de molino. Entonces lo que está diciendo el Maestro es algo serio, algo muy, diríamos, algo impresionante para nosotros.
Ustedes también conocen el mar, o ya conocemos el mar. Cuesta salirse así, humanamente hablando, a nado. Sin embargo, con una enorme roca amarrada en el cuello, difícil salir. Entonces prácticamente Jesús dice, mejor morirse antes que hacer pecar a otro hermano. Antes que hacerlo caer en el pecado, es mejor morirte, porque sería difícil. Y Jesús dice que es imposible que deje de haber invitación al pecado, siempre hay. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al tener la corrección, la invitación del maestro, que no debemos en ningún momento hacer caer a otro hermano o escandalizarlo, porque ya tiene el ejemplo, mejor muerto antes que hacer esto. Ánimo pues, queridos hermanos, cuando leemos el Evangelio, los que tengan oportunidad de escuchar y ver el video, pues, por favor, le invitamos que usted ponga su momentito, dedique un momentito más de alguna palabra de esta que el Señor nos da a conocer en el Evangelio. Le va a servir en su vida, hermano. Le va a ayudar para que usted pueda escaparse de muchas dificultades que este mundo nos invita a hacer, que es pecado, que es escándalo. Y bajo esta amenaza que el Señor pone, mejor a lo profundo del mar y no actuar poniendo en dificultad a otro hermano o escandalizándolo, invitándolo al pecado. ¿Y cómo está hoy, hermanos, de difícil? ¿Cómo sería esto? Si tú eres un hermano que insinúas a otro a hacerse un borracho, eso es pecado. Invitas a otro a prostituirse, eso es pecado. Invitas a otro a cambiar de sexo, eso es pecado, hermano. Todos esos son pecados. Invitas a otro a mentir o enseñas a tus hijos a mentir, eso se llama pecado. Y de todo esto tenemos que luchar por escaparnos. Porque a veces uno de padre, a veces le enseña a los hijos a mentir. Y a veces inconscientemente. Si viene alguien a buscarlo y no quiere recibirlo, dile que no estoy. Ya eso es mentira. Y le está enseñando a su hijo a mentir. Va a aprender de su propio padre o de su propia madre. Entonces, a veces uno cae en estas trampas del enemigo sin haberlo pensado. Por eso es necesario escudriñar lo que dice el maestro en su palabra y analizarlo. ¿Cuántas veces hemos sido causa de tropiezo para otro hermano para que él caiga en las garras del enemigo? Ánimo pues, hermano, vamos a ir reflexionando un poco más. Vamos a leer a continuación ahí. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Oiga bien, mi querido hermano, este es el consejo del Señor. Si tu hermano te ofende, ¿cuál es la enseñanza del maestro? Trata de corregirle. Si tu hermano te obedece o logras convencerlo, pues ha hecho bien. Y entonces, perdónalo. Perdonar la ofensa del prójimo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? El maestro dice que hay que corregirlo, o sea, llamarle la atención. Y nosotros lo que hacemos es ponernos trompudos con él, perdón la expresión, nos enojamos, ya no nos hablamos y entonces no tratamos de corregirnos y caemos en la trampa del enemigo. Entonces, ¿cuál es la receta del maestro para que nosotros caminemos bien? Si me ofendiste hoy, entonces yo debo tratar de corregirte y decirte, esto lo hiciste mal. Suele dar en la familia, con la esposa o con el esposo o con los hijos. Hay que tratar de corregir aquella desobediencia o aquel trato malo que hicimos con el prójimo. Y si aquel se arrepiente, pues dice, ¿me disculpas? Pues lo disculparás. O sea, el Señor dice que hay que perdonarle, que hay que disculparlo. Ese es el mandato del Señor. Y vamos a ver que el Señor dice que no es solo una vez. Vamos a leer a continuación a ver cuántas veces hay que hacerlo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Escucha, mi querido hermano. En la Biblia la palabra 7 es plenitud, o sea, siempre. Quiere decir que si 7 veces al día tu prójimo te ha ofendido y 7 veces al día viene a decirte, lo siento, discúlpame, le perdonarás. Y Jesús va a decir que en realidad, siempre. Porque en cierta oportunidad le dijo Pedro,
Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro quiso ser bien, diríamos, se adelantó, pues dijo él, no solo una vez, sino 7. Y Jesús le va a decir, pues yo no digo solamente 7, sino 70 veces 7. ¿Y cuántas veces te ofenda, le perdonarás? Esta es la doctrina y es la enseñanza del Señor. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro hermano, Señor Jesucristo, está dispuesto a perdonar tu culpa, está dispuesto a perdonar tu pecado, no importa cuántas veces lo hayas cometido. Lo que interesa es que lo reconozcas, que reconozcamos que hemos pecado, que hemos caído en la trampa del enemigo, arrepentirnos y pedir a Dios perdón. Y Dios está con los brazos abiertos para perdonarnos. Él es el que enseña a nosotros cómo hacerlo, y ya no digamos el que es Dios, pues Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Pero generalmente, mis queridos hermanos, esto suele suceder. Hablemos con nosotros los católicos. Los católicos tenemos en la iglesia esto que es muy agradable y muy bonito, como es la reconciliación, que es a través de una confesión. Cuando nos sentimos que hemos caído en la trampa del enemigo, hemos cometido pecado, entonces tratamos de lavarnos de ese pecado, de limpiarnos a través de una confesión, pues está escrito y así nos pide el Señor que lo hagamos. Pero ¿cuál es el objetivo? Tiene que haber un propósito de enmienda. Enmendar nuestro error, nuestro pecado. Tiene que haber un dolor, me pesa, me duele el corazón de haber ofendido a Dios, que es tan bueno, con esta acción mala que yo hice. Entonces, si me pesa haber pecado, si me arrepiento, el objetivo es no volver a caer en esta trampa del enemigo. Entonces Dios ve ese corazón arrepentido, Dios ve ese corazón que está tratando de mejorar su conducta, y Dios está dispuesto a perdonarnos. Esa es la enseñanza que hoy tenemos en el Evangelio. Si 7 veces al día peca tu prójimo o tu hermano y 7 veces al día te dice lo siento, pues le perdonarás. Igualmente Dios, hermano. El pecado y el problema está en que caigamos en el pecado y no lo reconozcamos y que no lo confesemos y no pidamos a Dios perdón. Ese pecado nos va a matar. Ese pecado nos va a llevar al infierno, o sea, a la condenación, por no haber reconocido el pecado y por no haberlo confesado. Entonces Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos. Y Él nos da el ejemplo que nuestro prójimo, nuestro hermano, si peca contra mí, eso significa que me ofendió a mí con su acción. Entonces yo tengo que perdonarle si Él pide disculpa. Y aún, siguiendo el ejemplo del maestro, aunque no pida disculpa, en nuestra conciencia debemos perdonarnos para que eso no nos afecte. Porque si empezamos a guardar rencor, eso nos va a llevar a una vida inadecuada, hablando espiritualmente. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar en la siguiente parte de este mensaje. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Veamos, queridos hermanos, qué especial esta enseñanza. Veamos al maestro que está reunido con sus discípulos. Fue con ellos que habló ya lo que dijimos en la primera parte del mensaje, y ellos estaban escuchando. Tal como ustedes pueden escuchar este mensaje, nosotros estamos analizándolo. Y vemos que los discípulos se sintieron motivados, se sintieron alegres, se sintieron contentos cuando el Señor les hace estas sugerencias. Y luego ellos dicen al maestro: aumentanos la fe. Es una petición de los discípulos. Pero ojo y oído, hermano, a la respuesta del maestro. Él les dice: si tuvieran fe, aunque fuese solo del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese árbol frondoso: arráncate y plántate en el mar. Si no dudan en su corazón, les haría caso, les obedecería.
Mis queridos hermanos, lamentando el caso, según la respuesta de Jesús, los discípulos no tenían fe. Suele suceder hoy en día, no tenemos fe, porque la respuesta del maestro es bien especial, diríamos así, fácil de entender. Porque la semilla de mostaza, yo creo que todo el mundo la conoce, esa es una de las semillas más finas que hay. Y si no tienes fe ni del tamaño de la semilla de mostaza, significa que no hay nada. Y los discípulos lo que le piden es, aumentanos la fe. Y Jesús dice, ¿qué le puede aumentar? No tiene nada. Eso fue lo que el maestro quiso dar a entender. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Señor, por favor, regálanos el don de la fe, porque no la tenemos. Danos esa gracia, Señor, de tener fe, de tener esperanza y de tener confianza en ti, Señor, porque el Señor dice bien claro, si tuvieran esa pequeña parte de fe, si le dijeran a este árbol frondoso, desarraigate de aquí y te plantada en el mar, sin dudar en el corazón, les obedece. Es algo impresionante esta doctrina. Pero no vaya a ser usted, hermano, no vayamos a ser nosotros un poco ingenuos y vayamos a pensar y decir, porque en alguna otra parte del Evangelio va a decir, le dirían a esta montaña, quítate de aquí y te vas o te plantas en el mar. Una montaña es un cerro enorme. Entonces, usted diría, yo tengo fe, yo considero que tengo fe. Nosotros aquí vivimos en San Francisco Gotera y tenemos cerca un cerro que se llama el Coroban. Enorme cerro. Sería un poco tonto que yo diga, tengo fe y le voy a decir al cerro que te quite de ahí, que te vaya a palmar a ver si es verdad. No es eso lo que se refiere tampoco el Evangelio. No vamos a pensar un poco así, cruzado. Muy literalmente. Muy literalmente, sí. No es así la situación. En la Biblia los cerros que se mencionan, los caminos torcidos, como nos dirá el Evangelio de San Mateo en capítulo 3, si no mal recuerdo, la evangelización, el mensaje del apóstol Juan el Bautista, que todo cerro sea rebajado, que toda colina sea también rebajada, los caminos torcidos que sean enderezados, los caminos ásperos que sean suavizados, los caminos con curva que sean enderezados, y entonces todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Ese cerro en la Biblia, un enorme cerro, puede ser un hombre, puede ser una mujer, llena de orgullo, de autosuficiencia, a mí no me digan nada, yo le entiendo todo, y es un gran tercio enorme de orgullo. Usted con la fe y con la gracia del Señor empieza a conversar con Él, empieza a dialogar, le empieza a poner, a explicar la Escritura, y cuando acuerda ese enorme cerro, mire, se baja tan bajo que se convierte y acepta el mensaje del Señor y se vuelve una nueva criatura, un nuevo hombre. Deja el orgullo, deja el acto suficiente y entonces ya empieza una vida nueva. Usted ha movido un enorme cerro. Ese cerro en la casa puede ser su esposo, ese cerro en la casa puede ser su esposa, y entonces a través del Evangelio usted mueve ese enorme cerro. De estos cerros son los que hay que mover según el Evangelio, el mensaje del Señor. No va a ir a mover el gran cerro, el volcán de San Miguel tampoco, dice usted, yo lo muevo porque tengo fe. No sea ignorante. Eso no es lo que el Señor nos está invitando. Los cerros que tenemos en la casa, los que nos estorban, los que nos obstaculizan para seguir el mensaje del Señor, esos cerros son los que se mueven a través de la fe, a través de la esperanza, de la obediencia en el Señor. Entonces encontramos que los discípulos prácticamente no tienen fe. Y el maestro no tiene que aumentar porque como no hay nada, cuando hay algo sí puede aumentarse. Pero si no hay nada, lo que hay que hacer es renacer y empezar a adquirir la fe. Ánimo pues, queridos hermanos, que el Señor está dispuesto a darnos esa bendición, a darnos esa enseñanza para que en nosotros vaya naciendo ese hábito precioso, la fe. ¿Y qué es tener fe? La carta a los Hebreos va a decir bien claro en el capítulo 11, versículo 1 y 2, si no me recuerdo. Tener fe es tener la certeza de que existen cosas que no vemos. Eso es bien importante. Entonces, mis hermanos, la fe es algo muy especial que solo el Señor nos puede regalar. Entonces, mis queridos hermanos, esperamos que esta pequeña reflexión sea grande para ustedes, sea grande para nosotros, porque viene del Señor
en su palabra. Ni tampoco vayamos nosotros a descuidar lo que el Señor nos ha dicho hoy. Ningún propósito vaya a surgir en tu corazón como en mi corazón, invitar a otro al camino del mal. Esa sería una desgracia para tu vida, para nuestra vida. No seamos causa de que otros se escandalicen. El apóstol Pablo cierto día puso un ejemplo, dijo, si llegas al mercado, tú puedes comer de todo, porque con la oración los alimentos quedan purificados. Pero si allí en el mercado donde tú vas a comer, hay uno que dice, eso fue sacrificado a los ídolos, dice San Pablo, por la conciencia del que te dijo, no te lo comas, porque si tú comes, vas a ser causa de pecado para la conciencia del que te lo dijo. A ti no te hace daño ni te molesta, pero el que te dijo es débil y entonces si va a cometer un error, un pecado por tu culpa. Entonces, así vamos a ir aprendiendo a no ser obstáculos para los que quieren seguir al Señor. Ustedes los más fuertes ayuden a los débiles a llevar sus cargas, así es la recomendación del Señor. Mis queridos hermanos, es para nosotros un privilegio de verdad dirigirnos a través de las redes sociales por este medio y compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que sigamos el ejemplo de su enseñanza y pongamos por obra esta palabra y que no nos conformemos solo con oírlo. Ese es el consejo del apóstol Santiago. En su cartita dijo él, pongan por obra la palabra y no se contenten con oírla. Muy bien, mis queridos hermanos, esperamos que puedan escuchar este mensaje, compártanlo con sus amigos, si le parece bien, denle me gusta y compártalo, hermanos, que lo que nos interesa es que hayan hermanos que estén agregados en el grupo para escuchar la palabra y para adquirir conocimientos que vienen del Señor. Que el Señor nos ayude y nos conceda continuar en paz. Para todos, hermanos, un saludo de paz y bien. Paz y bien.